A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Alegría Crespo, conductora de Alegría de Vivir, este espacio creado para ustedes con el fin de tratar temas sociales relevantes, sociales y humanistas, en una época y en una era que así lo demanda, que así lo exige por un real cambio social y que podamos reflexionar desde nuestra función cómo podemos aportar al país y así al mundo y a nosotros mismos, a nuestra comunidad. Hoy tengo el gusto pues de tener a un antropólogo y abogado. Vamos a tratar temas muy ricos sociológicamente. Él es Santiago Kawasaki, ¿verdad? Sí, está bien dicho. Y un gusto, Santiago, tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, Alegría. Espero que sea la primera de algunas ocasiones en que podamos conversar. Claro que sí, más bien muchísimas gracias por la oportunidad y felicitarte por este espacio que es tan importante para la sociedad, para una sociedad que precisamente merece tener programas como este que debata sobre la educación, el rol principal que tiene que jugar la educación en el progreso de las sociedades. Muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta escuchar voces que realmente han profundizado sobre la educación, no solamente como tomando en cuenta la escuela como una organización social, sino el cambio educativo que debe existir para entrar a las entrañas así de la historia del Ecuador y generar un cambio a largo plazo, porque finalmente no es de la noche a la mañana, y vamos a hablar sobre todo de la interculturalidad. ¿Cómo la educación, o cuál es el rol de la educación? ¿Cómo ves tú, primero, un análisis general del sistema educativo ecuatoriano masivo, ¿no es cierto? Y dos, ¿qué pasos habría que tomar para tener poder hablar de un real concepto integración de la interculturalidad, la multiculturalidad? Sí, me parece que, digamos, las características para la construcción de una sociedad, de un Estado intercultural, pasan por el hecho fundamental, Alegría, de un cambio en la narración sobre la nación. Porque la narración que ha privilegiado, digamos, la nación ecuatoriana desde su fundación en 1830 es una narración que ha fundamentado la identidad de los ecuatorianos en una identidad esquizofrénica. Hemos estado permanentemente negando lo que somos, y lo que somos es precisamente una sociedad rica, una sociedad diversa, una sociedad no solamente rica en sus componentes naturales, sino fundamentalmente rica en sus componentes culturales. Pero no obstante de ello, a pesar de que somos una sociedad diversa, el Ecuador se ha negado sistemáticamente a reconocer que vivimos en una sociedad intercultural, una sociedad diversa, y más bien la diversidad ha sido vista como una rémora, como una amenaza, como algo que tiene que ser evitado, como algo que tiene que ser superado, en lugar de comprender a la diversidad como una oportunidad, como una riqueza, digamos, en términos no solamente de oportunidades, no solamente de comprender lo que somos. Se ha privilegiado más bien una mirada prejuiciada de la otredad, una mirada que mira a la otredad desde la jerarquía, desde la discriminación, y precisamente esos han sido grandes males que nos han acompañado como sociedad durante 2 siglos. Claro. Entonces, precisamente esto de no reconocernos como lo que somos ha impedido de que el Ecuador construya un Estado intercultural, justamente. Un Estado que reconozca que somos hijos de un país que tiene 14 nacionalidades, 18 pueblos, que existen 14 idiomas,
más bien esto se ha visto como una antiguaya, digamos, más que como un componente que nutra a la diversidad del país. Entonces me parece que el Estado tiene que cambiar sus narraciones. Así es. Y la narración que ha privilegiado es la homogeneidad, el buscar una construcción de identidad desde el mestizaje como un mínimo común y no reconocer que somos más diversos que el mundo mestizo. En la Amazonía existen 14 nacionalidades, como te mencionaba. Existe una gran riqueza en los haceres, en los pensares, en los imaginarios de los pueblos y nacionalidades. Y creo que ahí está la gran riqueza que tiene este país, Sí. y que la ha explotado muy poco. De acuerdo, de acuerdo. Me encanta escucharte porque nos haces una reflexión, que además esto es un tema tan rico y de tanto estudio. ¿En qué sentido? De nutrirnos como ecuatorianos y no pensar en las metrópolis nada más, ¿no es cierto? Porque pensamos en Guayaquil, Quito, Cuenca, posiblemente Ambato, Riobamba, Loja, qué sé yo. Pero todas estas 14 nacionalidades de la Amazonía, por ejemplo, deben ser mucho más conocidas, contempladas, valoradas, y ese sí es un rol de la educación estatal en cuanto a masificar este conocimiento, ¿no es cierto? Pero por otro lado, además, históricamente, cargamos no sé si un peso o una sombra con el mestizaje, que es tan rico y que nos hace ser lo que somos. Cuesta mucho, incluso tú ves el censo, ¿no es cierto?, cómo a la gente le cuesta o le toma su autodefinición. Entonces es desde ahí. ¿Qué rol preponderante tiene la familia, la escuela? Y también vamos a tener una mirada sobre la educación superior, la universidad. ¿Cuál piensas que puede ser realmente la acción y el accionar para poder flexibilizar esta idea, porque es una idea muy cuadrada la que tenemos, sin pensar más allá en lo rico de nuestro ADN, siendo justamente interculturales, ¿no? Y además siendo mestizos, llevando en nuestra sangre todo el legado de la mezcla, que es tan bonita y hay que verlo así. Posiblemente no nos han educado así, no nos han hecho ver el discurso social, ha sido llevado a algo arcaico posiblemente, ¿no? Sí, es un discurso más bien de negación de lo que somos en realidad, de nuestros orígenes diversos, no solamente por el componente cultural, sino también por las migraciones que ha tenido el Ecuador en la costa, con por ejemplo las migraciones de los árabes, por ejemplo, que ha sido muy bien integrada en la nación. Hoy mismo tenemos una fuerte presencia también de migraciones colombianas, de migraciones venezolanas, de migraciones chinas también. Entonces me parece que somos más diversos de lo que pensamos. Y me parece que esa diversidad tiene que estar reconocida, como tú mencionas, en los sistemas de educación. La Constitución establece que existen 3 sistemas de educación, uno que es el sistema de educación general, digamos, otro el sistema de educación universitario y otro el sistema de educación intercultural bilingüe, que aunque la Constitución lo reconoce como un sistema, realmente poco se ha hecho para valorar esta autonomía de la educación intercultural bilingüe. Más bien siempre se ha visto a las escuelas interculturales bilingües como escuelas de la pobreza. El exmandatario precisamente las catalogaba así, como escuelas de la pobreza que tenían que ser superadas. Imagínate, ya le está dando un sesgo, una etiqueta, claro que sí, nefasta. Y esa etiqueta servía para no asignarles el presupuesto que tenían, para no invertir en planes de repotenciación de la infraestructura, para negar que tengan mayores maestros, para negar que tengan una diversificación en su pensum, en su malla. Entonces, esa etiqueta precisamente marcó que las escuelas interculturales bilingües sean vistas como algo que tiene que ser superado. Y superado por las escuelas que se constituyó como un prototipo, estas escuelas eje o las escuelas del milenio, que yo considero que son escuelas masificadoras, que son escuelas que homogenean, que son escuelas, estamos hablando de escuelas de 1.500 personas, de 1.000 personas. Entonces son escuelas que precisamente no potencian estas riquezas de la diversidad, sino que más bien están estructuradas, están pensadas para la homogenización, para la masificación. Y esto ha hecho que, por ejemplo, las escuelas comunitarias se cierren en nuestro país. Prácticamente se habla de que se han cerrado 9.000 escuelas desde el 2013, que se aplicó el plan de reordenamiento de la oferta educativa.
se han cerrado cerca de 9.000 escuelas, y eso no solamente ha tenido un impacto en términos de la educación, Por supuesto. sino también de las comunidades, porque las escuelas eran centros no solamente educativos, sino centros donde se recreaba la vida social y comunitaria. En las escuelas se hacían las mingas, en las escuelas se hacían las fiestas del Inti Raymi, en las escuelas se hacían las capacitaciones a los agricultores por parte de los ministerios de Agricultura u otros ministerios. En las escuelas se hacían las asambleas comunitarias, es decir, las asambleas eran el centro de la comunidad. Y al quitar la escuela de la comunidad, no solamente se está reemplazando, digamos, una oferta educativa, sino que se está desestructurando la vida de las comunidades en la sociedad, en esa sociedad comunitaria. Y a la final me fascina escucharte porque tienes un bagaje y una formación importante en lo que es la educación y la sociología alrededor de la educación. La escuela es el centro para replicar o para preparar al niño, al adolescente, para su comunidad justamente, que ahora la vemos muy como una preparación para la inserción laboral, pero el fin esencial es para hacer un aporte, un ente que realmente suma a su comunidad. Y al haber cerrado 9.000 escuelas comunitarias, qué buen dato nos da Santiago, ¿no es cierto?, desde el 2013, no está solamente cerrando la escuela para poner posiblemente en marcha las escuelas del milenio, que venían con otra mirada, con una invasión a la comunidad. Por ejemplo, en la Amazonía, que se usa tanto digamos, la madera típica, las hojas de palma, en una escuela muy comunitaria. Poder hacer ahí una escuela del milenio cuando se construyeron era una invasión. Entonces vas en contra de toda una cultura y una riqueza y lo vas irrumpiendo. Entonces el rol de la educación pasa a ser un rol invasivo posiblemente y que no respeta a la causa de la comunidad. Por eso es tan importante tu comentario, y eso también puede crear un poco de resentimiento, un poco de rechazo, desconfianza en las comunidades. Claro que sí, porque ellos estaban acostumbrados, digamos, a sentirse parte de la escuela. La escuela era el corazón de la comunidad. Ellos habían construido la escuela durante muchos años, ellos habían pedido la presencia de la escuela. Las comunidades hacen la escuela, no solamente la obra física, sino también los estudiantes son parte de la comunidad, los profesores en muchos casos también son parte de la comunidad. Y al quitar estas escuelas y al pasar a las grandes escuelas de eje, lo que se hace es en realidad convertir a las poblaciones en poblaciones administradas. Es decir, ya no son parte fundamental de una vida, de un tejido social comunitario, sino que son poblaciones que pasan inmediatamente a ser poblaciones consumidoras de un sistema educativo, que pasan a ser poblaciones administradas por parte del sistema educativo. Ya no hay la relación simbiótica entre lo local, lo nacional, resumido en la escuela, sino que se convierte, lo que tú dices, en una penetración invasiva por parte del sistema educativo, sin reconocer las diferencias culturales de las localidades, sin reconocer el bagaje, el contexto cultural, la diferencia, la pertinencia cultural. Y fíjate que es un derecho humano incluso, la educación en la propia lengua, la educación con pertinencia cultural, la educación reconociendo que hay un contexto de diversidad. Eso, digamos, se erosiona y se relativiza por la presencia de un esquema escolarizado que prioriza la masificación, que prioriza la homogenización, y creo que eso le ha hecho mucho daño a la educación intercultural bilingüe, porque precisamente lo que se han convertido estas escuelas masificadoras es en escuelas etnófagas, es decir, escuelas que terminan liquidando la posibilidad de que haya pueblos que hablen otras lenguas, porque la escuela no solamente que era el lugar donde se enseñaba, sino que era el lugar donde se recreaba la lengua, donde se preservaba la lengua. Eran lugares donde la lengua se convertía en vigente, en latente, en presente, y al quitar esa posibilidad, digamos, esta escuela masificadora, homogenizadora, está quitando la posibilidad de los pueblos a que preserven sus propias lenguas. Al eliminar las lenguas, lo que hacemos es una gran tragedia para el país y el mundo cada vez que se elimina una lengua, una cultura, porque estamos eliminando a una forma de pensar el mundo, a una forma de vivir en la sociedad. Es interesante escucharte, perdón Santi, pero
para tratar estos temas, cómo lograr un equilibrio entre la estandarización, porque se pretende, y hablamos mucho, ¿no?, del sistema educativo ecuatoriano, pero estos elementos pintorescos que realmente son folclóricos y que realmente suman al Ecuador como nación, porque nos distinguimos del mundo. ¿Cuál sería el equilibrio o la combinación ideal entre una estandarización que, por supuesto, debe existir con miras a un objetivo a largo plazo de sacar el país adelante, pero manteniendo las raíces? Hablamos de interculturalidad, ¿la practicamos en realidad? ¿Tenemos este concepto arraigado en nuestro vivir? ¿Cuál sería tu mirada frente a un sistema masivo y el equilibrio para lograr insertar realmente el concepto? Sí, me parece que, por ejemplo, el equilibrio, alegría, podría ser que estas escuelas se ha demostrado que funcionan, son eficaces en los medios urbanos, digamos, en los medios urbanos donde no existe presencia de diversidad cultural, de pueblos y nacionalidades, pueden funcionar, y de hecho en otros países funcionan bien. No obstante, cuando se quiere traspolar esta oferta educativa a un medio completamente diferente, como es, por ejemplo, la Amazonía o la Sierra Centro en nuestro país, lo que encontramos es resistencia por parte de la población. Nos identifican, no son parte. En la escuela, digamos, también lastimosamente es un espacio donde se sufre el racismo, si es que son las comunidades las que bajan a los centros poblados a educarse. La escuela siempre fue vista por las comunidades indígenas de los centros poblados como el lugar donde se significaba la discriminación, como el lugar donde se significaba el maltrato, la exclusión, precisamente porque teníamos un sistema educativo que no reconocía que éramos un país diverso, no reconocía en sus textos, no reconocía en sus profesores, no reconocía en el sistema. Entonces, eso hace que las poblaciones indígenas siempre hayan tenido un cierto rechazo, una cierta apatía, y por eso es que el Estado más bien desde los años 50 empezó a irradiar la presencia estatal a lo largo del territorio nacional, llevándoles precisamente las escuelas que ellos querían, que ellos pedían. Y me parece que al eliminar estas escuelas lo que estamos haciendo es revirtiendo lo que se ha avanzado, lo poco quizás que se ha avanzado en una educación con pertinencia cultural. De acuerdo, porque escuchándote evocas mucho la historia, digamos, con coerción de la escuela prusiana, de una estandarización educativa que ya para el 2020 es caduca y es retrógrada y es obsoleta frente a las necesidades culturales y nacionales. Tomando en cuenta el 2020 como un año de transformación, porque es un año de transformación a nivel personal, sí, a nivel laboral, a nivel de familia. Santi, tal vez tú podrías hacer un análisis o darnos tu opinión sobre cómo ves que esta pandemia puede influir sobre la escuela intercultural. Es decir, ¿crees que habrá mayor reflexión? ¿Crees que habrá algún cambio? ¿Crees que esto nos puede generar alguna consecuencia positiva? Sí, yo creo, digamos, que la pandemia lo que nos ha demostrado es que las poblaciones que están asentadas en el campo especialmente hacen un gran aporte a la sociedad en su conjunto. Digamos, no solamente que viven para sus propias culturas, casa adentro, encerrados, sino que de una u otra forma están integrados en la construcción de la nación, pero no hemos querido significar esa aportación que ellos hacen. Por ejemplo, durante los momentos más duros del aislamiento, del confinamiento, veíamos que el aprovisionamiento de los alimentos era un asunto de vida o muerte. Y si es que no hubieran parado las comunidades indígenas, especialmente las campesinas, en el cultivo de los alimentos, la dotación de los alimentos hacia las ciudades, sencillamente la pandemia no hubiera sido posible resistir en las grandes ciudades. Mientras nosotros permanecíamos confinados en aislamiento, en el campo nunca se paró la actividad, y más bien eso fue una de las cosas que ayudó precisamente a que la nación, a que el país se sostenga en los peores momentos. Creo que podríamos empezar a valorar esas aportaciones que ellos hacen, porque siempre se los ve como aislados, como retrotraídos en su mundo, lejos de la nación, lejos del país. Y precisamente esas narraciones son las que se ha querido construir desde el poder para verlos como personas distantes, como personas
diferentes, como personas que están aislados. Había unos comentarios racistas que se emitieron en el 2019 respecto a este levantamiento que se hizo por parte del movimiento indígena, de que son personas que están en los páramos, que están en las cuevas, que están en las montañas, y digamos es mirarlas como que no pertenecieran a este país. Imagínate, con un aire de superioridad que realmente es innecesario, doloroso, y no nos convoca, no nos realmente converge en una sociedad unida, en un país unido. ¿Cómo vamos a hablar de un mejor Ecuador si nos podemos siquiera hablar así de nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? Es complejo, porque está dentro de la idiosincrasia. Está arraigado en la sociedad ecuatoriana, y lo que ha provocado también alegría es que este racismo estructural, este racismo histórico que ha estado acompañando desde la fundación de la República a nuestra sociedad, también tiene una reacción por parte de las personas que sufren este racismo estructural. Y esa reacción a veces es etnocentrismo, es un racismo al revés. Y eso también a la final de cuentas termina diluyendo las posibilidades de crear una sociedad intercultural. Entonces no solamente el esfuerzo tiene que ser por parte de la cultura, digamos, mestiza, sino que también tiene que ser un esfuerzo del pueblo afroecuatoriano, del pueblo montubio y de los pueblos indígenas. Es una responsabilidad compartida. En esto tiene mucho papel el Estado, porque el racismo, alegría, no es una conducta innata, no es algo espontáneo. Tú ves a los niños, y esa es la mayor prueba, ¿no es cierto? Los niños, cómo juegan y cómo se quieren los unos a los otros sin ver color, sin ver raza, sin ver estatura, sin ver religión. Lastimosamente nos vamos deformando a medida que vamos creciendo, y el sistema tiene mucho que ver, desde la familia incluso, ¿no? El sistema educativo que refleja, digamos, la composición del poder del Estado, y yo creo que el racismo más bien se incuba en esos espacios, se incuba en el poder. El racismo nace desde el poder y se reproduce en la sociedad. Y lastimosamente, digamos, el poder tiene muchas formas de representarse, de significarse, y uno de esos es, sin lugar a dudas, la educación. Por supuesto. Es una educación que seguimos privilegiando, una educación que solamente nos forma como profesionales y no nos forma para la vida. Exactamente. Y necesitamos precisamente una educación que nos forme para la vida, para construir una sociedad de igualdad, para construir una sociedad de equidad, para construir sociedades más armoniosas, porque la interculturalidad no es únicamente un asunto de indígenas, de afros, de montubios. La interculturalidad es entre personas que tienen discapacidad, entre personas que no la tienen. Una real inclusión. De todos los sectores. Pero por supuesto. Santi, qué gusto conversar contigo, que me he ilustrado mucho con tu conocimiento y te agradezco. Sigue adelante. Espero pronto tener otra oportunidad de seguir conversando, porque son temas que nos apasionan. Por favor, un mensaje final. Si alguien te quiere contactar, por favor, no sé, tus redes sociales, algún correo de contacto. Más bien muchísimas gracias, Alegría, y desearte éxitos en este programa que le hace bien a la audiencia, que construye audiencias que tengan una mirada diferente de ver la vida y diferente de ver la educación. Y más bien haces un gran aporte. Felicitarte por este espacio. Mis redes sociales, bueno, no tengo Facebook, no soy no eres muy adepto de Facebook, redes. pero del Twitter sí. Twitter sí. Mi cuenta de Twitter es @kawasquic. Ese es el lugar donde me pueden encontrar en redes sociales. Estamos más bien siempre atentos a construir, al menos también desde estos espacios de las redes sociales, mensajes que puedan aportar precisamente a la construcción de una sociedad intercultural, que es lo que dice la Constitución, pero que estamos muy lejos de vivirla, de sentirla y de poder construirla precisamente en comunidad. Y que nos hace mucha falta, y el Ecuador lo pide a gritos, con un cambio real social, de equidad, de respeto. Así que ha sido fantástico conversar contigo. Muchísimas gracias, Alegría. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por presenciar nuevamente Alegría de Vivir. Los espero como siempre cada semana. Recuerden siempre que la vida es un ratito, y este ratito hay que vivirlo bien. Se cuidan. Un abrazo. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.